decir lo indecible, de ser incorrectos con el pasado y atrevidos con el presente. Es el tiempo de las osadías. Por eso te invitamos del 25 al 29 de agosto a la Semana de la Juventud 2021 para que juntos recorramos. Me mandaron todos los decir. La Semana de la Juventud es un evento bioseguro. Te invitamos a lavar y desinfectar tus manos cada 3 horas en los puntos dispuestos para esto. Usa el tapabocas de forma adecuada y mantén siempre la distancia mínima de 1 metro entre personas. Medellín me cuida. En la Semana de la Juventud estaremos tomando registro fotográfico. Si no autorizas el uso de tu imagen, debes acercarte al equipo organizador al inicio de las actividades. ¿Cómo puedes conseguir una entrada al concierto de las Osadías? Reclama una tarjeta de las Osadías en el punto de información de Medellín Joven. Participa en los talleres, charlas y conciertos para que llenes con los stickers los 4 espacios vacíos. En Medellín Joven también puedes acceder a uno de los stickers si presentas tu carnet de vacunación contra el COVID-19 y tu documento de identidad original. Cada día se habilitarán un número de boletas que se entregarán hasta agotar sus existencias. Cuando hayas llenado los 4 espacios, puedes acercarte al punto de información de Medellín Joven, donde se te dará un código de inscripción. Ingresa a www.medellinjoven.com, realiza tu inscripción y recibe un código QR. Luego solo queda asistir al concierto de las Osadías con tu documento de identidad y el código QR impreso o digital. Es tiempo de las Osadías. Es tiempo de decir lo indecible, de ser incorrectos con el pasado y atrevidos con el presente. Es el tiempo de las osadías. Por eso te invitamos del 25 al 29 de agosto a la Semana de la Juventud 2021 para que juntos recorramos las esquinas de Medellín, conversemos en el Ágora de los Dilemas y celebremos la vida en el concierto de las osadías. Consulta la programación en www.medellinjoven.com. Semana de la Juventud 2021. Buenos días para todos. La Secretaría de la Juventud de Medellín les da la bienvenida a la Semana de la Juventud Osadías 2021 y a el Ágora de los Dilemas, conversaciones sobre la democracia juvenil y la salud pública juvenil, donde reconocemos a las juventudes como protagonistas de las acciones que transforman el presente y el futuro. Ahora daremos paso a la conversación sobre el CMJ, Género y Participación, en el cual dialogarán Mónica Aguirre y Óscar Peláez, exconsejeros municipales de Juventud, Estefanía Duque, estudiante de Ciencias Políticas e integrante de la Mesa Diversa de la Comuna 4, y moderará Angélica Ortiz, de la Secretaría de la Juventud. Adelante, Angélica. Hola, buenos días para todas y para todos. Muchas gracias a quienes nos están acompañando y a quienes nos están siguiendo por las redes de la Secretaría. Hoy vamos a hacer el segundo de una serie de conversatorios que hemos planeado para poner en la palabra todas las reflexiones, perplejidades que desde la Secretaría, pero también desde las juventudes sentimos sobre la elección de los consejos municipales de juventud que ocurrirá este año después de casi 10 años de no realizarse en la ciudad y en el país. Hoy vamos a conversar sobre un tema que a mi modo de ver, pero también desde la Secretaría es fundamental para las juventudes, y es el tema de cómo vemos el género, y vamos y quiero como poner sobre la mesa que conversemos hoy desde el género, no solo entendido como es el lugar de las mujeres, ¿cierto? Que esa es una parte muy importante de las discusiones sobre temas de género, sino también sobre los temas de diversidad sexual, ¿cierto? De las orientaciones sexuales y las identidades de género no hegemónicas. Entonces, ¿qué lugar tiene eso del género y del género no hegemónico y del género también, pues, desde el feminismo y desde las reivindicaciones de las mujeres en los consejos municipales de juventud? Hay una reflexión que a veces pues hemos tenido en el equipo de la Secretaría, y es que las agendas políticas un poco del siglo XXI y en ese sentido pues de las juventudes, como las agendas políticas contemporáneas más importantes, podrían ser
el tema de género y el tema ambiental, ¿cierto? Son dos cosas que no podemos pues dejar de observar, dejar de reflexionar si queremos entender de qué se trata este momento pues histórico, estas realidades que estamos viviendo. Entonces, cuando pensamos en cómo se conformarán esos CMJs en el país y en Medellín, es muy importante que reflexionemos qué papel van a tener las mujeres en esos CMJs, qué esperamos que las juventudes hagan pues para transformar muchas veces esos escenarios de discriminación, de aminoramiento de las mujeres, pero también de las personas disidentes sexuales en espacios de participación democrática que hemos visto en otros escenarios pues más adultocéntricos que siguen reproduciéndose, ¿cierto? Que seguimos encontrando que la voz de las mujeres, pero también la voz de las personas homosexuales, no binarias, es quizá menos escuchada, que su representatividad es menor, ¿cierto? A veces observamos como que las mujeres solo pueden entonces representar los intereses de las mujeres, que no pueden representar intereses generales, o que las personas diversas sexualmente también solamente como que fueran un pedacito de la sociedad, como que se encasillan y no pudieran representar unos intereses más amplios. Ese es un poco pues como el sentido de esta discusión. Yo quisiera pues comenzar preguntándoles, aprovechando que contamos pues con la presencia de Mónica y de Óscar, que fueron consejeros municipales de la juventud y que tienen esta experiencia que les confieso, pues yo no viví, ¿cierto? Mi generación fue esa generación que se perdió el CMJ. Yo recuerdo con toda la ilusión que cuando iba a salir del colegio, pues como que quería presentarme al CMJ y ser candidata, y pues nunca pude, y ya no podré porque ya no soy joven. Entonces, esa experiencia pues que ustedes tuvieron, que nos cuenten inicialmente cómo eran esas discusiones, si existían esas discusiones en torno al tema de género en el CMJ, pues que ustedes pudieron vivir, ¿cierto? No sé quién quiera comenzar. Bueno, pues yo comienzo diciendo que buenos días, ¿cómo están? Yo comienzo por esa experiencia de lo que implica construirse desde la condición de sujeto, de ciudadanía, que creo que eso es trascendental en un espacio de participación como el CMJ. Lo que tú eres es trascendente ahí porque hace parte de las construcciones individuales en torno a lo colectivo. Creo que en ese entonces vivir la diversidad, construir mi vida a partir de lo que implica aceptar, reconocer, experimentar, proclamar. Hace poco tuvimos un reencuentro con los ex CMJs y hablábamos de la vida, o sea, 10 años después, qué ha pasado, dónde estás, qué estás haciendo. Y me llamaba mucho la atención una compañera, Laura, ella está en este momento en Europa. Ella era la CMJ de los corregimientos, entonces un cuento totalmente distinto. Ella decía que haberme conocido a mí pues abrió totalmente su perspectiva de vida, que la mejor amiga de ella en este momento es una lesbiana, ella es heterosexual, Laura. Pero ella decía que el solo hecho de conocerme y haber tenido esa experiencia de compartir conmigo cambió rotundamente lo que ella pensaba. Laura es muy católica, ¿sí? Entonces tiene un esquema de pensamiento quizá más limitante frente a las posturas. Creo que es necesario poner los temas, no solo el género, la diversidad, sino muchos otros temas que agobian a los jóvenes, ¿sí? O más bien que les genera curiosidad en términos de ese desarrollo de la personalidad. Creo que ahí hace el clic y es importante hablar de desarrollo de la personalidad y trabajar estos temas en la ciudad. Bueno, yo quiero empezar como reconociendo algo o poniendo algo, y es, a propósito de osadías, creo que en mi caso fue una osadía llegar al CMJ,
y voy empezando a hablar de unas cosas que son particulares en la vivencia de ser mujer en escenarios de participación política, ¿sí? Mi mamá me tuvo a los 44 años, ya era una mujer muy grande, y me educó con la concepción de que yo tenía que ser una buena ama de casa, que yo, por ejemplo, yo odiaba hacer los oficios de la casa, entonces mi mamá me decía, nadie se va a casar contigo, no vas a tener familia, ¿cierto? Entonces fue como, tú eres para la casa, eres para servir. Y de alguna manera yo como que intrínsecamente fui creando una rebeldía, como no, es que yo quiero salir a la calle a chutar balón con los amigos, yo quiero ir a jugar tin, corre, corre, porque no me gusta hacer aseo de la casa, ¿cierto? Entonces, la manera en la que lo educan a uno en la casa, en el colegio y en diferentes escenarios, tiene una manera estereotípica de decirle, la mujer hace esto y el hombre hace esto. Entonces, el primer lugar y reto que tenemos las mujeres es que tenemos que darnos una disputa personal para decir, no, también llegamos a escenarios políticos, ¿cierto? Eso es como lo primero que quiero destacar. Lo segundo, les voy a hacer una confesión muy bonita. Yo me considero una feminista en construcción y yo eso no lo sabía cuando llegué al CMJ. Cuando yo llegué al CMJ había unas instituciones que nos acompañaban y una mujer llegó y me dijo como, ay, tú eres feminista. Y yo, ¿feminista? ¿Qué es eso? Y empecé a hacerme preguntas, ¿qué es el feminismo? ¿Por qué? Y empecé a darme cuenta que quienes estamos en esos escenarios nos cruzan una serie de condicionamientos, ¿sí? Y hoy puedo hacer unas reflexiones de qué implica o qué aportes uno hace desde ser mujer o un disidente sexual en esos escenarios. Ejemplo, una característica que yo destaco mucho en los liderazgos femeninos es que tenemos una tendencia a ser liderazgos colectivos, ¿sí? Yo les voy a contar una experiencia muy bonita. Cuando yo llegué al CMJ, yo hacía parte de procesos de la zona nororiental y acompañábamos a instituciones educativas para que los chicos entraran a participar. Cuando yo me lancé, yo le propuse a 3 instituciones educativas que hiciéramos un gran foro para presentarnos al CMJ. Y les dije, vamos a invitar a otros candidatos y candidatas. Entonces algunos compañeros me decían como, a ver, tú estás loca, tú has trabajado 5 años en los colegios, es tu campaña, es la gente que va a votar por ti y vas a invitar a otras personas. Y yo, sí, es que se elige a las personas que tengan mejores roles para llegar a representar en ese escenario. Entonces quiero también destacar eso como, creo que el liderazgo femenino que tiene unas apuestas colectivas tiene como unos matices y creo que el CMJ es un escenario muy importante. Ahorita se hablaban en las anteriores discusiones cómo los escenarios instituidos de alguna manera se tragan o ponen unas reglas de cómo actuar y las mujeres de alguna manera decimos no, estas son unos retos que tienen esos escenarios. Entonces, como algunas de las reflexiones. Bueno, un poco para traer a Estefa a la conversación, quisiera como preguntarles más desde su experiencia, pues que puede ser la experiencia del CMJ, pero que yo creo que se puede extrapolar a las experiencias de participación en espacios formales, no formales, pues en lo público, ¿cierto? Y es, no sé, a veces es difícil poner esto en la palabra, pero ¿han sentido que por ser mujeres o por ser personas pues con una identidad de género, una orientación sexual no hegemónica, han sido menos escuchadas, han sido menos tenidas en cuenta? Porque, digamos, yo, y esa es una parte también de los aprendizajes que he tenido como feminista desde que empecé como a pensar en estas cosas, como que uno activa un chip, yo lo identifico todo el tiempo, ¿cierto? Como que yo digo, en esta conversación no me están escuchando tanto como están escuchando a mi compañero que quizás está diciendo lo mismo que yo, incluso puede estar repitiendo la idea que yo estoy diciendo y para pues las otras personas la escuchan como una idea de él y les parece más brillante esa idea que si la digo yo. Y eso es una cosa pues como que es una de nuestras pequeñas reivindicaciones pues como feministas y cuando hablamos de estos temas de género. ¿Cómo lo han vivido ustedes así en el día a día? ¿Cómo lo vivieron en ese CMJ? Pero también, Estefa, ¿cómo lo vives en esos espacios de participación pues en los que tú has estado? Ángel, pues yo creo que yo siempre me he identificado y caracterizado porque todo el mundo me reconoce como Estefa la Mil Colectivos. Yo estoy en un montón de cosas y claramente una siempre se da como con eso de juepucha, no me están escuchando. Y a veces,
o yo como feminista y a medida que he ido como creciendo en ese proceso, porque como lo decía Moni, una es feminista pero nunca termina de construirse y de deconstruirse, a medida que va pasando como ese proceso, empiezo a identificar un montón más en qué escenarios me están escuchando y en cuáles no. Y entonces ya llega un momento en el que yo siempre había sido muy miedosa como de alzar mi voz, de decir no, de un montón de cosas por las cuales pues fui víctima de un montón de abusos que la sociedad tiene contra una por el simple hecho de ser mujer, pero llega un momento en el que el feminismo me da las fortalezas para decir no más, no, aquí no es, entonces ahí es donde yo en un montón de colectivos llego y digo no. O sea, si ustedes no van a escuchar mi voz, si ustedes no van a escuchar mi palabra, si ustedes no van a reconocer los logros, pues sí los voy a reconocer yo misma, porque yo he hecho, he participado, he luchado, he trasegado un montón de cosas en todo este camino que es el liderazgo social y juvenil, y también merecen reconocimiento. Por ejemplo, otra cosa que es el mansplaining y el hecho de que lo interrumpan a uno en medio de cuando una está hablando, también es una cosa que una respira. Y es muy teso porque siento que, como lo decía Ángel al inicio pues como en la breve explicación al inicio de todo esto, las cuestiones de género se han recargado históricamente frente a la población LGBTI y frente a las mujeres. Y a mi parecer, las cuestiones de género es una cosa que nos compete a todos como sociedad, y asimismo es muy heavy porque uno se da cuenta que todo este tipo de cosas están en todos los espacios que una habita y que a una le traspasan, en la U, en los colectivos, en los procesos, en todas estas organizaciones, en el barrio, en la tienda, en el colegio. Entonces, o sea, habitamos una sociedad estructuralmente patriarcal y pues como estamos inmersos en esa sociedad, eso no nos atañe y no nos excluye a todos y a todas, pero también es importante que todos y todas nos pongamos en la cuestión de, hey, respetemos la palabra, independientemente del género o sexo que se identifique o que tenga, respetemos la palabra, valoremos los logros de las otras personas, identifiquemos y seamos conscientes que históricamente los logros y la palabra de la mujer se ha invisibilizado y se ha puesto en un segundo plano, entonces brindémosle la oportunidad a las mujeres de que hablen, y ya ni siquiera es como brindémosle la oportunidad porque nosotras no la tomamos, entonces también es una invitación a las mujeres de los colectivos como tómense la palabra y atribúyase en sus logros porque es necesario. ¿Alguien más por ahí? Oscar, Mónica. Es que me puse a escuchar a Estefa y como que me fui. Bueno, yo también soy de la Comuna 4. Uno de los primeros escenarios donde yo llegué fue a presupuesto participativo. Además, yo no soy de Medellín, yo vengo de un municipio, yo vengo de Santuario. Y cuando yo llegué por primera vez al PP era como, a ver, usted no es de Medellín, usted es joven, a un espacio que es muy adulto, y usted es mujer. Y yo siento que siempre he tenido como una característica de poner las cosas, entonces yo llegaba como a poner las cosas y me miraban como, no, usted está loca, siguiente. Y el siguiente era una voz masculina, el líder más antiguo del barrio que proponía las reflexiones. Y creo que hay también unos debates que tenemos que ponernos, y es que a los espacios de democracia y de liderazgo también se le ponen como unas formas. Entonces el que es escuchado es el que levanta más la voz, ¿cierto? O el que lleva más trayectoria, o el que, ¿cierto? Y muchas de esas cosas que no tenemos las mujeres. Pero quiero también destacar frente al escenario de escucha que también hay unas características muy importantes que siempre ponemos las mujeres. Por ejemplo, una condición de justicia. Voy a poner una comparación que es de estereotipo. Uno de los lugares que nosotros hemos tenido, por ejemplo, es el lugar de la alimentación en la casa, ¿cierto? Uno dice, bueno, yo voy a servir la comida y cuando voy a servir la comida tengo que pensar en que alcance para todos, ¿cierto? Es un estereotipo, pero cuando yo pienso en que alcance para todos, uno crea una noción de ética del cuidado y de ética de justicia. Y creo que las mujeres, cuando llegamos al escenario de lo público, siempre de alguna manera ponemos eso, hey, ¿qué pasa con la justicia? Y a veces en los escenarios de discusión pública, esas discusiones se han ido perdiendo, y por eso a mí me parece súper importante el nombre que le ponen a este conversatorio. Bueno,
el ágora de los dilemas. También creo que hay que hablar de esos dilemas, no solamente que pasan por el tema de género, porque el feminismo es un humanismo y no es solamente la agenda de las mujeres, sino la agenda de la justicia de la sociedad, ¿cierto? Oscar. Pues yo creo que es difícil el escenario, ¿cierto? Y históricamente, cuando miramos un escenario de participación, un escenario de representación, pues siempre hay una competencia. Entonces el que, lo decía Moni, el que habla más duro, el que tiene la mejor idea, el que tiene más gente, el que tiene de alguna manera poder, plata, bueno, lo que sea. Creo que, y yo intento volver como a ese escenario donde fui CMJ y yo, bueno, ¿qué mujeres habían? 3, ¿cierto? Medimos mucho la persona por lo que es y no por lo que dice o lo que es para mí, ¿cierto? Creo que, es que ella es la negrita, ¿cierto? Ay, tan linda la negrita. Ella es bonita, ¿cierto? Y creo que a eso se reduce la lectura que tengo del otro. Y para pasar al escenario macro, decía Moni, escenarios en lo local como presupuesto participativo, donde pesa la experiencia, el control que tengas frente a la palabra, al territorio, son escenarios muy hostiles y muy difíciles. Entonces digo, ponía el contexto de la mujer porque históricamente para la mujer ha sido una pelea los espacios. Yo lo pongo desde mi experiencia, yo en esos espacios donde efectivamente hay que actuar, creo que actúo desde el masculino, porque culturalmente es más aceptada la imposición, no sé si de qué, si es de la vibración de la fuerza, de la contundencia, qué es lo que hay ahí. Porque yo creo que para construir en los escenarios sí tendremos que hablar de armonía, sí tendremos que hablar de escucharnos todos, esos círculos de la palabra, el ágora que Moni dice, y es una lucha no solo histórica, sino de hoy, es un reto que hoy tenemos de que no solo lleguen las mujeres a los escenarios de participación, sino que sean respetadas, de que no importe la orientación sexual del concejal, del alcalde, del presidente, si es hombre, mujer, si es lesbiana, gay, transexual. ¿Por qué no tenemos secretarias de despacho transexuales, por ejemplo, o transgéneros? ¿Sí? ¿Qué papel de la mujer tenemos dibujados en los puestos? Por eso hablo de que es una construcción muy compleja, porque aún llegando a los escenarios y siendo muy difícil llegar a un senado, digo una mujer, una persona de la población o lo que sea, ¿cierto? Para no encasillarlo ni cerrarlo, es trabajar por el asunto del respeto y la valoración. No se termina llegando al escenario. A mí Oscar me suscita como una reflexión sobre la competencia. Siento que en los escenarios formales se da una competencia súper profunda a cumplir con tiempos, o por ejemplo el CMJ éramos 21, hay una reunión con un secretario, solamente puede ir 1, 2 o 3 personas, se van las 3 personas, entonces eso es una competencia al interior de quién va, quién habla, quién representa, pero no hay una trascendencia hacia la democracia participativa, o sea, lo que dice Oscar, cómo dialogamos, cómo construimos conjuntamente esas diversas agendas de las juventudes para trabajar por los derechos y por la vida digna de ellos y ellas. Creo que eso es muy importante. Bueno, pues yo creo que me va a salir un poquito del guión y es que les he escuchado como unas cosas que me hacen mucho eco, porque desde la Secretaría hemos trabajado porque la comprensión que tenemos del enfoque de género sea una comprensión relacional. Y en ese sentido, pues reconocemos a las mujeres como sujetas pues históricamente vulneradas y discriminadas por el patriarcado, pero también entendemos que las mujeres pueden realizar y encarnar la opresión patriarcal también, y los hombres también se pueden encontrar en un lugar ahí de restricción y victimización por esos roles y esos estereotipos en los que hemos sido socializadas, ¿cierto? Y escuchándolas me suscita pues la reflexión como de ese femenino y ese masculino, ¿cierto? Ya más entendidos como construcciones culturales de los géneros, ¿qué papel tienen en cómo participamos y en cómo comprendemos la democracia? Entonces Oscar decía,
muchas veces en los espacios de participación yo lo hago desde mi masculino, ¿cierto? Y Mónica decía, quizá la forma de la democracia representativa sea más masculina porque nos lleva a la competencia, entonces feminizar la democracia podría pues verse como una democracia más participativa, más horizontal, más de escucha. Entonces, esa reflexión me lleva a pensar, ¿cómo creen ustedes que el espacio del CMJ, que se va a conformar y que ya nos sugiere como unos avances, ¿cierto? Vamos a tener unas listas cerradas cremallera, entonces ya desde la conformación de las listas nos dicen, pues buscamos una paridad, ¿cierto? Que hayan mujeres y hombres en cada lista en unas proporciones igualitarias. ¿Cómo creen que desde ese espacio podamos construir una nueva democracia? ¿Creen que se van a reproducir como esas formas ya de la democracia tradicional que podemos de pronto entender como más masculinas? ¿Qué reflexiones creen que podamos tener ahí, Estefa? Yo ahí he reflexionado un montón. Yo creo que el tema del CMJ este año a mí me ha movido fibras, me ha puesto a pensar, a sentarme, pensar y que me duele la cabeza de tanto pensar. Porque es un espacio que yo me he pensado y me he cuestionado un montón, especialmente en temas de género. Yo, güey, madre, esto es un espacio, y yo me acuerdo que uno googlea Consejo Municipal de Juventud de Medellín, uno googlea el CMJ del 2011 y cuenta cuántas mujeres habían como 6 mujeres de 21 personas. Entonces, yo de este año me cuestionaba, listo, vamos a volver a tener CMJ después de casi 10 años, pero no puede volver a ser en las mismas condiciones y en las mismas dinámicas en las que se ve reflejado o noto yo que se estaba dando, porque yo no participé ni tenía en cuenta. Yo en el 2013 tenía como 11 años, no tengo ni idea de cómo eran las dinámicas en ese momento, entonces no puedo hablar de lo que no sé, pero yo lo que podía notar googleando decía como, eso no puede ser así. Claramente las listas cremalleras son un avance, pero cuando uno se pone a analizar, a ver y a mirar como quiénes son quienes están encabezando en estos momentos las listas que hasta el momento conocemos, se da cuenta que son hombres. Y pensándolo no ya como mujer feminista, sino como estudiante de ciencia política, desde la política electoral somos conscientes que lo más probable es que las personas que lleguen al CMJ sean los primeros lugares de las listas. Entonces ahí es donde uno se cuestiona, ¿por qué los primeros lugares de las listas son hombres? Entonces yo quedo como, bueno, hay un montón de paradojas e incomprensiones que a mí todavía no me caben, y que aunque de alguna u otra forma yo me pensaba el CMJ y decía, hijo de pucha, al principio de año mucha gente sabía que yo iba como con toda el CMJ, pero como que ya, no sé, hay un montón de cuestiones que no me llaman a ese espacio, también personales. También me cuestionaba como, joder madre, este espacio va a seguir reproduciendo un montón de cuestiones de la dinámica y de la política tradicional que se supone que incluso en el estallido social que vimos hace unos meses estábamos yendo en contra, y que de alguna u otra forma, como lo decía ayer yo en un foro que estuvimos en la Facultad de Salud Pública, los jóvenes, creo también que por falta de formación política nos estamos viendo instrumentalizados por la misma política tradicional y por el mismo clientelismo para un espacio como lo es el CMJ. Entonces, el hecho de que como jóvenes estemos siendo instrumentalizados en ese sentido significa que de alguna u otra forma seguimos reproduciendo unas dinámicas patriarcales en ese nuevo espacio que se va a conformar. Eso a mí me preocupa un montón, primero que todo. Me preocupa un montón el hecho de que las listas independientes, como lo puede haber sido una lista de solo mujeres, haya sido excluida porque es de solo mujeres. Porque entonces es como históricamente le hemos dado todas las oportunidades a las listas cerradas exclusivamente de hombres, y el momento en el que la historia nos brinda la oportunidad de tener una lista cerrada de solo mujeres, no. Entonces una queda como, huepucha, ¿qué va a pasar en este CMJ? Me intriga un montón, me cuestiona, me pone a reflexionar y a pensar un montón de cosas. Entonces, ya, ¿cómo es? Bueno, a mí se me ocurren, estaba pensando como en 4 grandes cosas. Lo primero es que si bien el CMJ es un espacio pues que existe por ley,
creo que debe existir como un acompañamiento más desde la sociedad civil a la gestión del CMJ, ¿cierto? En nuestro caso, cuando nosotros estuvimos, nos acompañó la ACJ y región, ¿sí? Entonces, cuando nos vayamos a pensar un externo que acompañe ese espacio, hay que pensar en un externo que tenga enfoque de género, es decir, una institución que la tenga clara, ¿cierto? Eso me parece súper importante, lo primero. Lo segundo, el CMJ, una de las funciones o uno de lo que pasa allí es que es un espacio de aprendizaje. Y en el aprendizaje, pues desde la institucionalidad deben haber unos espacios técnicos de acompañamiento. Creo que deben haber espacios diferenciales donde se trabaje en el enfoque y la concepción de género con las mujeres, ¿cierto? Porque yo les digo, yo trabajo en la oficina de las mujeres lideresas en la alcaldía de Medellín y cuando llegamos con reflexiones de género en espacios mixtos empieza una hostilidad súper fuerte y entonces empiezan los hombres a decir, sí, las histéricas, las locas, claro que deben existir espacios compartidos de reflexión, pero diferenciales. Entonces, para pensarnos el enfoque de género, tienen que haber unos espacios de acompañamiento diferencial en las mujeres, ¿cierto? Lo tercero, creo también que un reto que tiene la Secretaría es cómo se articula técnicamente con la Secretaría de las Mujeres y la Oficina de las Mujeres Lideresas desde la institucionalidad para articular esos aprendizajes. ¿Qué debates está dando Secretaría de Juventud? Pero ¿qué es la historia de aprendizaje que tiene la Secretaría de las Mujeres para volcarlo pues como en ese escenario? Y último, súper importante, yo soy una formadora, entonces siempre me pienso como en asuntos pedagógicos, el tema de democracia paritaria tiene que estar en primera lista en la formación y el acompañamiento. Angélica ahorita lo decía, yo no llegué al CMJ, Ángel, pero puedes llegar al Consejo de Medellín, porque las mujeres no llegamos a los escenarios donde se toman decisiones. Nuestro Congreso de la República no tiene ni el 20% de las mujeres. Entonces, ¿quiénes están decidiendo por las mujeres? Entonces, democracia paritaria debe ser uno de los asuntos importantes a trabajarse en el CMJ. Entonces, Ángel, ya sabes. Gracias, Moni. Me voy a poner roja. Oscar, cuéntanos tú. ¿Qué piensas? Yo creo que esa pregunta es muy difícil porque es pensarnos en qué modelo de sociedad quisiéramos. Yo creo que siempre todo nos va a remitir a cómo nos estamos educando, ¿cierto? Y política, democrática y ciudadanamente, porque esa era la propuesta mía, no. En clave de lo que dice Mónica, tenemos que apostarle a formación política, democrática y ciudadana. La escuela hace una parte. Yo creo que la escuela hace un esfuerzo en reconocernos a todos como posibles electores, como posibles candidatos desde los consejos estudiantiles, las aspiraciones a representante estudiantil, personero, inclusive un rol muy importante que hay hoy en la educación, que es el contralor escolar, un papel fundamental y que creo que el CMJ también tiene un rol ahí muy importante frente a la veeduría. Entonces, la escuela hace un esfuerzo y ya vemos cómo se da el bullying, cómo se dan los escenarios ahí también de concertación y aprendizaje. Lo digo así porque desde la escuela se hacen esfuerzos. La propuesta para las ciudades, tenemos que fortalecer todo ese tipo de formación, aún después de la escuela, política, democracia y ciudadana, porque ahí es la prueba, participar. Creo que es un papel de la mujer decidirse a participar en cosas grandes, ¿cierto? No creer que se le fue la edad, que el requisito no deja, sino que es también un asunto de, hey, las apuestas, hey, las luchas, y por eso ahorita hablaban de que las mujeres más bien se organizan, porque juntas son muy fuertes, creo que juntas son poderosas, para no hablar de fuerza, juntas son poderosas. Entonces, y también lo llevo a las distintas culturas, cómo las mujeres se ganan ese papel y ese reconocimiento, ¿cierto? Entonces, creo que hay mucho por hacer en esa construcción y lo hablo como un escenario difícil, porque siempre nos va a llevar al respeto, a la validación del otro, a la escucha plena y hacia esos escenarios de construcción y co-creación, donde la visión no solo del hombre, del negro, del pobre y que el que tiene esa cosmovisión desde la abundancia, sino también esa visión que hablábamos ahorita, no solo de la mujer, sino el papel femenino en la sincronía de la construcción, en ese desarrollo social o humano al cual quisiéramos llegar, ¿cierto? A mí, Oscar,
yo quiero hacer una connotación chiquitica que creo que es un reto para la Secretaría de Juventud. Los asuntos de género están relacionados con todos los ámbitos de socialización política, y un ámbito de socialización política es la familia, es la escuela, es el barrio, es la universidad. Entonces, ¿cómo cuando nosotros implementamos una política pública tenemos que ser conscientes de que no hay que llegar a hablar solo con los jóvenes, porque de alguna manera los jóvenes la tienen clara? Es ¿qué pasa con las relaciones familiares? ¿Qué pasa en la escuela? Y creo que allí, en estos escenarios, es donde tenemos que permear estas discusiones que nos conllevan a la democracia paritaria o a unos espacios realmente de democracia, pues de participación democrática. Yo quería agregar algo, y es devolviéndome a puntualmente la pregunta que hacía Ángel, porque cuando Ángel estaba planteando la pregunta yo hacía un montón de reflexiones, y era frente a, hablábamos de feminidades y masculinidades en la democracia. Entonces, hay que tener algo en cuenta, y es aquí como que el título o el nombre del conversatorio es CMJ y género, no CMJ y mujeres. Entonces es ahí donde empieza la reflexión sobre el género. Entonces, ¿qué es ser femenino? ¿Qué es que la democracia tenga características femeninas? ¿O qué es, qué es masculinizar la democracia? ¿O qué es feminizar la democracia? Porque también tenemos que ser conscientes que es que ha sido el género el mismo que ha permitido unos constructos sociales y culturales que han privilegiado un género sobre el otro. Entonces, de alguna u otra forma, el hecho de feminizar la democracia o masculinizar la democracia significa que todavía, sigámosle, como implantando unos roles o unos estereotipos, que así hayan hombres que habiten la feminidad, o hombres que se identifiquen desde la feminidad, o que hayamos mujeres que habitemos la masculinidad. Eso de alguna u otra forma sigue perpetuando unos roles de género. Yo siento que aquí la cuestión principal es el género y cómo esos constructos sociales nos han hecho tanto daño, nos han hecho demasiado daño. Entonces ahí empieza a pensarse en la deconstrucción del género, que siempre cuando uno habla de la palabra deconstrucción del género alza un montón de revuelos, porque cree como si una como feminista quisiera destruir el género masculino, y entonces vamos a destruir a los hombres, entonces las feministas están locas y nos quieren ay, no more, o sea, no more. Una entiende que un futuro, de alguna u otra forma, el feminismo como un movimiento que es demasiado humano, entiende que un futuro no se puede construir si no estamos todos inmersos en él. Pero por eso hablamos de todos, todas y todes, porque es que es indiscriminadamente decir es hombre o mujer, si tienes pene o vulva, sino que es el hecho de que todos somos personas y tenemos que habitarlos más allá desde las construcciones que se han hecho desde el género, porque es que si nos ponemos a mirar, a todos se le ha dado un género, se le ha dado un género a los videojuegos, a los automóviles, a todo, al café, o sea, a los alimentos, a todos se le ha dado un género. Entonces yo creo que es posible evitar una democracia más allá del género y habitar un mundo más allá del género. Bueno, ya para ir cerrando y de pronto tener un pequeño espacio de preguntas del público, yo les quería preguntar, tanto desde su experiencia como desde la expectativa que podamos tener sobre este CMJ que se va a elegir, ¿cuáles fueron en su momento, si existieron, y cuáles creen que, pues, que podrían ser esas agendas de género más allá de la participación efectiva e igualitaria de las mujeres y de las personas con unas identidades de género no hegemónicas? Más allá de esa participación, ¿cuáles creen que sean esas agendas de género que estuvieron y que deban estar en el CMJ, ¿cierto? Podemos pensar en el tema del matrimonio igualitario, de los derechos, pues, de las personas en parejas, pues, homosexuales, o de la interrupción voluntaria del embarazo, o de, bueno, una cantidad de cosas, ¿cierto? Las garantías del Estado, por ejemplo, para los tránsitos de las personas transexuales o transgénero. ¿Cuáles creen que sean esas agendas y cuáles fueron también, ¿cierto? En su momento, si las hubo. Yo creo que más allá que de sectorizar todo, porque a veces se hace casi que imposible en una mesa discutir de todos los temas, o más que generarle una casilla a todo, yo creería que es pensarnos desde el escenario de CMJ qué es la calidad de vida o el bienestar para el joven.
para el joven de hace 10 años que hoy está asumiendo las consecuencias desde la adultez y de las faltas de política o de la ausencia o de las muchas que hayan. Y en el contexto de hoy le decía yo a Mónica, ¿qué están viviendo los jóvenes hoy? Entonces, yo creo que políticas de bienestar, por ejemplo, cualquier joven, independientemente de su orientación, necesita un empleo digno, ¿cierto? Que le ayude a satisfacer no solo unas necesidades básicas, sino a proyectar en términos de bienestar un sinnúmero de cosas. Por ejemplo, esa condición de autoconocimiento, de autoaceptación. ¿Quién soy yo para mí y para el mundo? ¿Cierto? Lo digo desde una perspectiva poblacional, desde la problemática que viven, por ejemplo, las chicas trans. Las chicas transgénero no encuentran trabajo más allá de una peluquería, ¿cierto? Culturalmente les toca de pronto desarrollar estabilidad, talento o arte, o en la calle, en la prostitución. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿hay que generar programas y ofertas para esta población o realmente políticas inclusivas? Hablar de inclusión, por ejemplo, bienestar, inclusión en términos de realización personal. Por ejemplo, ya no hablamos de familias de padre, madre, hijo y gato, perro, ya hoy es el gato el de la fama, sino familias de dos personas o dos seres, un individuo y un animal, ¿cierto? O familias mono, ¿cierto? Entonces, ¿qué implica más allá de la familia existir en el mundo y en esta ciudad? ¿Bajo qué condiciones y necesidades? Entonces yo creo que rico esta agenda que se genera para la juventud, porque sí recoge una necesidad sentida de la juventud y del contexto, pero sí tenemos que volver a sentar a los jóvenes, preguntarles, ¿cierto? No rediagnosticar, sino escuchar, y en clave de eso, ofrecer alternativas. Yo ayer también reflexionaba sobre algo y es, bueno, la verdad es que como lo decía ahorita, frente a todo este tema del CMJ he estado particularmente pendiente. Entonces estos días yo analizaba como los discursos que se están reproduciendo desde las candidaturas que ya están en estos momentos y que están ejerciendo pues como todo su rol súper activo como candidatos, recogiendo firmas. Entonces ya vemos los pelados en la calle y todo eso, y entonces me ponía a analizar el discurso que estaban analizando puntualmente con algo, y era sobre la educación. Y entonces decían como los jóvenes en Medellín quieren educación, y entonces yo me ponía a analizar eso, porque es como qué quieren las juventudes de Medellín y quién es quién para saber qué quieren, qué piensan o qué necesitan. Y en ese sentido yo me ponía a analizar, de pronto las juventudes de Medellín no quieren educación, quieren garantías de educación, porque si nos ponemos a pensar, Medellín es una ciudad sorprendentemente llena de oportunidades, pero también sorprendentemente discriminadora y frente a ciertas cosas, puntualmente el acceso a la información. Entonces tenemos un montón de oportunidades, pero no nos pensamos que tal vez nuestros jóvenes no tienen acceso a internet, no tienen acceso a ciertas herramientas de información en las que se pueden difundir esas oportunidades. Entonces hay un montón de oportunidades de educación, pero no hay garantías, porque un joven puede acceder a la beca que yo voy y le digo y le acerco la oportunidad que está en medellínjoven.com cuando voy a una comuna o a un territorio que no tiene como tanta cobertura de internet. Yo voy tranquilamente y le acerco la oportunidad, pero ese joven a los 2 semestres de estar estudiando se va a salir de la universidad porque no tiene garantías de permanencia y porque tiene que escoger entre comer, trabajar o estudiar. Entonces yo me ponía a analizar, y yo, verdaderamente las juventudes de Medellín quieren educación o quieren garantías de permanencia y garantías de derechos humanos al fin y al cabo. Ya después como de poner eso ahí como en el tema, como en realidad quién dice o quién es quien analiza qué quieren y qué necesitan las juventudes, también me pongo a pensar en un montón de cosas puntuales que deben de estar en este CMJ. Primero que todo, tiene que ser un CMJ sí o sí con perspectiva de género en toda su implementación, en su elección, en su construcción de su reglamento interno, de sus agendas, etcétera, etcétera, sí o sí.
Cuando hablamos del IB, yo siento, porque Ángel puso ahí en la pregunta un montón de cuestiones que claramente tienen que estar en la agenda del CMJ, y es hablar del IB es hablar de decisión, y hablar de decisión también implica hablar de maternidades, de maternidades y paternidades, porque siento que también desde nuestro discurso feminista, y esto lo digo porque una vez en un espacio una compañera me pegó el regaño, como de, ustedes son muy pro decisión, pero cuando existimos las mujeres jóvenes, que tal vez no tenemos tantos recursos económicos para sostener a nuestros hijos, pero que decidimos tener hijos, yo me siento discriminada, ella lo decía así. Entonces ahí donde yo me empiezo a pensar, ¿cómo vamos a proponer una agenda que proponga maternidades feministas y paternidades no hegemónicas? Porque si no empezamos desde ahí, entonces ¿cómo vamos a empezar a destruir todo este sistema que nos ha oprimido sistemáticamente a un montón de sectores y sí, a un montón de sectores de la población? El tema de los tránsitos y de la hormonización, yo también siento que es una agenda y una apuesta súper grande en la que tiene que apostar el CMJ con esa perspectiva de género. Y como último, el tema de las nuevas masculinidades, es por el hecho de que lo que decía ahorita, el género es algo que históricamente se nos ha atribuido a las mujeres y a la población LGBT. Entonces, si los hombres y esas masculinidades y esas personas que habitan en la masculinidad no se empiezan a cuestionar sus privilegios, yo creo que va a ser un poco complicado que nosotras solas y la población LGBT sigamos cargando con esa super maleta y super tarea super grandototota. Sí, creo que lo primero son las garantías materiales para la condición de vida digna de los jóvenes y las jóvenes, ¿cierto? Creo que en eso estamos de acuerdo, pero quisiera como poner dos pistas que creo que se puede hacer un aporte institucional, porque también no podemos olvidar pues que finalmente al CMJ llegan los jóvenes con unas agendas que también está su lugar de agencia. Una pista en términos institucionales. Un problema que pasa con los MJs es que lo que sucede o las agendas que se construyen no son vinculantes. Es decir, vamos donde el secretario de Cultura y le decimos, venga, necesitamos que el plan de cultura tenga esto. Ah, bueno, muy bien, que les vaya bien, y ya, no es vinculante, ¿sí? Hoy en el Congreso está cursando una reforma, la 1622, que dice, tiene que ser vinculante, y creo que ese lugar desde la Secretaría de Juventud es súper importante, porque si no es hacer una obra de teatro de la democracia de los jóvenes, fin, ¿cierto? Vinculante, hay que trabajar en eso, desde el lugar de la institucionalidad. Segundo, creo que sería clave, uno de los lugares donde más están los jóvenes son los escenarios educativos, la escuela y las universidades. Pienso, por ejemplo, pensarnos un currículo de una institución educativa como una prueba piloto con perspectiva diferencial de juventudes y de género, eso sería súper clave, porque pensar en las instituciones educativas es pensar en los próximos MJs y en los próximos escenarios, no esperar a que lleguen acá con perspectiva y qué hacemos, sino adelantarnos. Entonces creo que en términos institucionales eso es súper clave, esas dos cositas. Bueno, Linda, yo creo que para cerrar, cierto, es como una invitación también que nos permita medir, porque creo que hay un llamado no solo a los jóvenes que nos van a representar en este escenario, sino a la institucionalidad, y es a nuevamente poder preguntarse o medir ese índice de desarrollo juvenil que en el 2010 se hizo en la ciudad, y es cómo está hoy la población juvenil en términos de desarrollo. ¿Y qué es eso del florecimiento de vida o esa expectativa que tienen los jóvenes para vivir y desarrollarse en una ciudad como Medellín? Creo que de ahí podrían surgir muchas agendas en términos de la participación y la democracia que se siguen viniendo. bueno, le quiero preguntar si hay preguntas en el público, de pronto que nos quieran compartir. Ahí tenemos una. Ya, ahí. Bueno, buenos días para todas y para todos. Yo creo que yo también me cuestiono mucho frente a lo que hoy estamos hablando, y es CMJ para quién, en dos vías. La primera, porque si estamos hablando de género, hoy no tenemos unas garantías suficientes para la participación de la población LGBTI dentro del CMJ, y en las curules especiales nos dejaron por fuera. Entonces, en esta ciudad tenemos una política pública de diversidad sexual y de género para la población LGBTI, pero que finalmente no se cumple, porque en una de sus postulados dice que nosotros tenemos el derecho de seleccionar nuestros delegados para las diferentes instancias de concertación y decisión. Aún así elevamos una consulta nacional y nos muy amablemente y cordialmente nos dieron unos beneficios o privilegios de no obstaculizarnos con unos requisitos que piden para las organizaciones formalmente constituidas,
pero muy extrañamente cuando nos acercamos a la Registraduría Especial de Medellín, ellos no tienen ni idea de qué les estamos hablando, ni de cómo tratar con la población LGBTI. Tenemos dentro de nuestra lista LGBT 2 personas trans y estamos en un dilema bien teso porque no tienen cambiado el sexo y fue incluso producto de una tutela, pero ellos no entienden que es no binaria, ni entienden cómo funciona la situación. Entonces, primero, la población LGBTI estamos muy solos en este proceso y no vamos a tener unas garantías reales para llegar al CMJ a poner la discusión en una de las ciudades más homofóbicas del país, además, y el departamento que pone más muertos para la población LGBTI. Y dos, pues que finalmente el CMJ, como la participación ciudadana, está pensada para quienes cuando es una de las inhabilidades tener un vínculo contractual con la administración, tanto municipal como departamental, cuando no tiene ningún tipo de incentivos o de estímulos y cuando estamos en una situación económica muy difícil. Un pelado de 18 años promedio de estrato 1 y 2 no se está pensando en la incidencia de la política pública, ni le va a entregar 4 años a tiempo, trabajo y esfuerzo para poder pensarse la ciudad. Él tiene que estar pensando en comida. Los activistas y las personas que con todo el corazón le entregamos nuestro tiempo a esta ciudad también tenemos que comer. Y a mí el CMJ no me va a pagar el arriendo, ¿cierto? Entonces no solo me va a implicar tiempo, no solo me va a implicar también no tener contratos con la administración, que es una de las fuentes que tenemos hoy los activistas en esta ciudad, porque para nadie es un secreto que las organizaciones sociales mayoritariamente se sostienen de este tipo de contratos, sino que también entonces va a ser para aquellos privilegiados que se pueden sostener y que tienen los recursos económicos para o trabajar con un ente privado, y aún así, trabajando con un ente privado no les va a dar el tiempo. Yo no quiero ser tan pesimista, pero siento que es un espacio va a ser un espacio de deserción muy duro, porque ahorita la situación no está para eso. Entonces es CMJ ¿para quién? ¿Para quiénes? Para los mismos partidos de siempre, para las mismas personas que tienen las comodidades para llegar a ese espacio. Hoy la población LGBTI no tiene unas condiciones reales para llegar. Si estamos hablando de participación y género, desde la Alcaldía de Medellín y desde instancias departamentales y nacionales no nos están dando lo que hoy necesitamos para llegar a ese espacio. Entonces, la pregunta sería entonces, ya después de la desahogada, ¿cierto? Porque va un poco como las experiencias que nos contaban los candidatos. Estefa, tú como mujer lesbofeminista, ahí, ¿cuál sería tu reflexión o tu análisis y tu propuesta? Y Angélica también desde su rol desde la Alcaldía de Medellín, ¿qué podríamos pensarnos ahí? ¿Cuál sería la posible solución o la posible respuesta administrativa que podemos recibir? Porque es que presentamos un PQR hace más de 20 días y no nos lo han respondido. Entonces, si aquí va a tocar con tutelas y con procedimiento judicial para todo, pues va a ser lo que nos contaban ahorita, de que no solo tiene fuerza vinculante, sino que en estos próximos 4 años, si nos montamos a CMJ, tenemos que estar a cada rato montándoles tutelas para que nos respondan. Yo creo que lo que dice Checho me toca un montón. Me toca un montón porque es algo con lo que yo también he luchado y he legado un montón, y es el hecho de ser activista social. Es muy teso. Es muy teso porque uno sale del colegio, empieza la U, pues yo pues que empecé en estos procesos desde que estaba en el colegio, 2 años antes de salir del colegio, pero aún así uno sale del colegio, empieza la U, llega a sus 19 años y la mamá de uno ya está como, mi hija, y toda la vida lo va a mantener, ¿o qué? Y uno queda como, la mamá de uno dándole pasajes para los encuentros, comí pues plata para comer, etcétera, etcétera, pues tampoco es rentable para el bolsillo ser activista social en esta ciudad, la verdad. Entonces es una cosa que me toca un montón, porque también es preguntarnos exactamente eso. Yo creo que en esos momentos, para esas preguntas y esas reflexiones que pone Checho sobre la mesa, no hay unas respuestas puntuales, porque de alguna u otra forma no somos quienes tienen la capacidad de gerencia para dar soluciones y respuestas, porque al fin y al cabo somos como activistas que estamos en la misma condición del pobre Checho, porque así estamos todos en estos momentos. Entonces yo creo que es muy complejo, pero es necesario suscitar esa reflexión dentro de la administración y dentro del gobierno nacional, y es qué garantías vamos a dar, porque lo que dice Checho es absolutamente cierto. ¿Cómo vamos a pensarnos que va a participar un chico de las comunas, de las periferias, etcétera, etcétera, en un proceso como lo es el CMJ, cuando no tiene ni siquiera garantías para comer, tener un salario, tener con qué vivir, o sea, garantías dignas de vida?
claramente un pelado de esas comunas y un pelado o una pelada que no tiene esas garantías o esos privilegios, no se va a lanzar ni va a llegar a esos espacios de participación, y es ahí donde empezamos a encontrar los primeros problemas de participación política de los jóvenes y de las mujeres, porque si desgregamos esas cifras como de pobreza y de no privilegios, más al fondo nos damos cuenta que quienes sostienen la pobreza en este país son las mujeres. Bueno, yo pienso como en dos cosas. Claramente, cuando ahorita nos hacían las preguntas, todos hicimos énfasis en las condiciones estructurales y materiales, ¿cierto? Salud, empleo, educación. Los jóvenes que no tengan resuelto eso no van a lograr llegar al escenario de participación, ¿cierto? Y esa es una tarea muy importante que tiene la Secre de Juventud. Segundo, creo que si aún no todos los jóvenes tienen resueltas las condiciones estructurales, hay que aprender de lo que hemos construido. Ejemplo, la zona noroccidental, hoy, resultado del estallido social, construyeron un espacio que se llama el Conspire y están montando una lista colectiva para el CMJ. ¿A qué quiero hacer reflexión con eso? Cuando hay unos chicos que no tienen condiciones estructurales para llegar al CMJ, hay que conservar los espacios de diálogo colectivo para que aquellos que pueden llegar lleven las discusiones de quienes no tienen empleo, no tienen salud y no tienen educación, porque hay una cosa que tenemos que aprender como jóvenes y es que el proceso democrático es un poco lento. Yo creo que hay que caminar hacia allá, que todos los jóvenes tengan condiciones para poder ejercer su derecho a la participación política, mientras creo que hay que cuidar los espacios colectivos para que quienes puedan estar lleven esas discusiones de los asuntos estructurales que no se han resuelto. Pues creo que esa puede ser una vía mientras llegamos a ese escenario ideal. No sé si Oscar quiera decir algo. No, yo creo que yo lo he dicho que es muy difícil, ¿cierto? Yo creo que hay que generar garantías a la participación y ahí la institucionalidad tiene que ser garante, ¿cierto? Y lo digo no solo por el CMJ, sino por una necesidad sentida. En Medellín hay muy buenos líderes comunitarios. ¿Cuántos saben formular un proyecto de desarrollo local para su barrio, para gestionar un recurso? Muchas veces el problema que tenemos en el país es que no leemos, ¿cierto? No hay lectura crítica, leemos redes, pero no sabemos escribir y eso es aún más. Entonces, sí hay que trabajar en garantías a la promoción, a la participación, pero también hay que cualificar, ¿cierto? Y no se trata de que a mí me den una oportunidad más y mejor porque soy negro, porque soy gay o porque soy mujer o porque tengo alguna diferencia frente al resto poblacional, sino que debemos realmente trabajar más hacia esos escenarios de respeto, de inclusión y de promoción del valor. Bueno, yo ahí quisiera tumbar la botella de agua y hacer un pequeño apunte, y es que el secretario dijo ahorita en el conversatorio de la mañana pues que los derechos cuestan, ¿cierto? Es una forma de decir que los derechos son también resultado de las luchas sociales, pero también de la suma de voluntades, de la institucionalidad, de distintos sectores. Desde la alcaldía de Medellín, y esto es una cosa pues que yo encuentro muy valiosa, se ha avanzado, por ejemplo, en brindar mayores garantías económicas, por ejemplo, a los ediles y a las edilas de la ciudad, que por muchísimos años han venido haciendo un trabajo pues de participar, de poner agendas, de tener alguna representatividad, y nunca habían recibido pues unos honorarios, unas retribuciones económicas por un trabajo que es casi de tiempo completo, ¿cierto? Y eso pues les representaba unos retos y unas barreras, porque también era 4 años entregados a la comunidad, al territorio, sin tener muchas veces las garantías materiales para subsistir. Entonces, hemos avanzado un poquito, ¿cierto? Seguramente no será suficiente, seguramente falta mucho, pero creo que poner la discusión es muy importante. Desde la Secretaría estamos pues como articulando una serie de incentivos, ayudas, cosas que podamos ofrecer a quienes pues queden elegidas y elegidos en el CMJ, y sabemos que no será suficiente, pero justamente es listo, nosotros ponemos nuestra voluntad de seguir avanzando, pero también queremos que las juventudes pues pongan esa discusión y comience esa lucha, que yo creo que tiene que ser
una cosa sostenida, porque cada vez no solamente como sociedad haya más democracia material y económica, sino también que dentro de los espacios de la participación ciudadana en general y juvenil en particular haya más garantías de todos los tipos y aspectos. Ya se nos acabó el tiempo, entonces pues yo les quería agradecer muchísimo por estar aquí, por aceptar esta invitación. Vamos a seguir con otros espacios de conversación en lo que queda pues de este año previos a las elecciones sobre distintos temas que creemos que son muy relevantes pues para todas y todos, pero especialmente para las juventudes como antesala a la elección del CMJ. Entonces, muchas gracias. Agradecemos la participación de las personas invitadas y al público asistente por conectarse con las agendas juveniles de Medellín. Los invitamos a seguir disfrutando de las demás actividades de la Semana de la Juventud, Osadías 2021, a usar el hashtag numeral Semana de la Juventud y numeral Osadías. Además, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, @JuventudMed y en Facebook como Secretaría de la Juventud. Muchas gracias y feliz día.